Desde que yo era niño era un apasionado del espacio. Todo esto se debió principalmente porque nací en un pequeño condado muy alejado de las grandes ciudades. Mis padres eran dueños de una granja con vacas y ganado porcino. Recuerdo que desde que tengo memoria, cada noche despejada lograba ver cientos de estrellas en el cielo. No podía ver planetas ni nada por el estilo. Pero ver el cielo estrellado era algo cautivante para mí. Fui creciendo y estudiaba en la escuela más cercana del condado. Tuve la fortuna de conocer al que se convertiría en mi mejor amigo, Sergio. Con él conecté casi de inmediato. Pues resulta que él compartía el mismo gusto por las estrellas que yo. Uno de esos días, le pregunté a mi profesor de matemáticas, cuando apenas cursaba los primeros años del colegio, ¿cuál era la profesión que me dejaría estudiar las estrellas? Él me respondió que era la astronomía. Desde ese momento, tanto para Sergio como para mí, era ya una meta en nuestras vidas. Ser astrónomos. Fuimos creciendo y avanzando en las ramas escolares. Mis padres veían con buenos ojos que estudiara esa carrera. Pues según palabras de mi madre, se asombraba de ver cómo cada noche, antes de dormir, pasaba por lo menos media hora mirando al hermoso cielo estrellado justo encima de nuestra granja. Sergio y yo mantuvimos todo ese tiempo nuestra amistad, al grado que él era como un hijo más en mi casa, y yo en la suya. Él igual vivía en una granja, cerca de la de mis padres. Él y yo presentamos nuestro examen para la educación universitaria. Para nuestra fortuna, éramos unos estudiantes excelentes. Y no tuvimos ningún problema en poder pasar dicha prueba. Logramos quedarnos y a los 6 meses ya estábamos empacando para ir a la universidad. Mis padres estaban orgullosos de mí. Me desearon buena suerte y aunque los extrañé todos esos años, hice lo que estuvo en mis manos para poder ser de los mejores estudiantes. Estaba estudiando la carrera de mis sueños. Y amaba cada día de clases. Aprendí tanto como pude. Y lo mejor es que Sergio estuvo conmigo todo este tiempo. Parecíamos hermanos. Cuando íbamos en 7º semestre conocimos al profesor Stuart. Era un profesor el cual nos daba la materia de cuerpos celestes. Era un gran profesor, tenía una cultura general envidiable. Muy inteligente y era demasiado visionario. Él habló con Sergio y conmigo. Resulta que él trabajaba para la NASA, uno de los centros espaciales más grandes del mundo. Nos invitó a ver sus instalaciones. Quedé impactado y enamorado cuando entré ahí por primera vez. Estaba claro lo que quería. Sería un astrónomo y trabajaría en aquel lugar. Sergio quería lo mismo. Así que en los próximos 2 años no solo fuimos los mejores estudiantes. Trabajamos en un proyecto de cuerpos en movimiento, a los que se le conocen como meteoritos. El proyecto impactó tanto a la universidad, que fue presentado y galardonado como una de las mejores tesis universitarias. Eso nos abrió las puertas directas a la NASA, quienes no dudaron en contratarnos. Cuando terminé la universidad regresé a casa con mis padres. Ellos estaban muy felices al saber cuál era mi nuevo trabajo. Ahora, no solo vería las estrellas como cuando era niño. Las estudiaría y las admiraría de cerca. Nos asignaron al Departamento de Estudios Espaciales en el estado de Oregón. Ahí teníamos todo el equipo suficiente para hacer nuestras investigaciones. Sergio tenía una idea. Estudiar los próximos meteoritos que pasarían cerca de la Tierra. Según nuestros cálculos, cerca de 50 cuerpos celestes estarían cerca de nosotros en los próximos 10 años. Aunque muy lejos para que la gente pudiese percibirlos. Mientras estábamos trabajando a altas horas de la madrugada, en nuestro laboratorio, Sergio me dijo, imagínate, nos hemos salvado de que algún meteoro de tamaño considerable nos impacte. Pero ¿y si le pegara a la luna? Yo solo respondí, quizás se desvíe y caiga sobre nosotros. O se vaya lejos de aquí. Jaja. Solo comenzamos a reír. Pasó una semana y ambos decidimos tomarnos un descanso. Llevábamos un año trabajando y era hora de tomar unas vacaciones. Él volvió con su familia y yo con la mía.
Después de tanto volví a dormir en mi querida granja. La verdad la extrañaba mucho. Sobre todo porque adoro a las vacas y los cerdos que ahí vivían. Aquella semana era cumpleaños de mi madre. Así que me quedaría unos días para festejar con ellos. Una de esas noches. La luna alumbraba con fuerza aquella noche sobre nuestra granja. Era luna llena. Era hermosa. Las estrellas a su alrededor hacían un contraste perfecto. La maravillosa naturaleza espacial. Estaba enamorado de ella. Esa misma noche recibí un mensaje de la NASA. Nos pedían a Sergio y a mí volver ya que algo se había presentado. Sergio salió a la mañana siguiente pero yo pedí unas horas más. Debido a que una de las vacas de papá estaba enferma. Y él tenía que ir a un lugar lejos por la medicina. En cuanto volvió, empaqué mis cosas. Me despedí de mis padres y conduje directo al trabajo. Cabe decir que estaba a casi 20 horas de distancia. Así que tomaba siestas cada 8 horas. Haciendo que llegara en casi un día y medio. Por si te lo preguntas. El aeropuerto más cerca de casa está incluso más lejos que el trabajo. Así que ir en mi coche era la única opción. Llegué y Sergio me recibió algo preocupado. Me dijo, ven, necesitas ver esto. Me mostró la trayectoria de un asteroide de casi 10 kilómetros de diámetro. Según los análisis, se estrellaría con la Tierra en 7 meses. ¿7 meses? No pudieron detectar esto mucho antes. Deberían saberlo inclusive desde hace 5 años. Eso fue lo primero que dije. Pues la tecnología era suficiente para poderlo predecir. Pero por alguna razón no pasó. Aquel meteorito no se había detectado. Hasta este entonces. La trayectoria indicaba que pasaría a escasos 120.000 kilómetros. Eso era una distancia mucho menor a la que está la luna de la Tierra. Lo malo no era el hecho de que pasara tan cerca, sino que era probable que el campo de gravedad de la Tierra pudiera atraerlo. Pues como saben, la luna gira alrededor nuestro, pues los campos gravitatorios se mantienen conectados, y por eso se genera una órbita. Ciertamente era una información confidencial, que no podíamos revelar pues eso pondría en alerta a la población. Y podría ocurrir un caos en todo el mundo. Solamente la NASA y la Agencia Espacial Rusa lo sabían. De hecho trabajamos con algunos astrónomos rusos para saber qué podríamos hacer. Los ejércitos de China, Estados Unidos, Rusia y Japón se unieron. Trabajaban a marchas forzadas para crear un arma lo suficientemente fuerte para poder desviar o destruir el meteorito. El arma tendría que estar construida en la Luna para tener un mejor ángulo de acción. Durante los 3 meses próximos crearon una especie de láser gigantesco que funcionaba a base de protones negativos. Algo que podía correr electricidad por el espacio sin necesidad del campo magnético de la Tierra. Tardaron casi un mes en instalarlo en los satélites que orbitaban en la estratosfera. Y otro mes en poderlo llevar a la Luna. Sé que suena exagerado. Pero es algo que la tecnología actual podía hacer. Según el rastreo que hacía un satélite que fue mandado para la vigilancia de aquel asteroide. Este estaba a 2 meses de acercarse a la Tierra. Era el momento perfecto para prepararse. Pues el arma debía accionarse un mes antes. Ya que las distancias en el espacio son enormes. Y eso garantizaba que el meteorito estaba lo suficientemente lejos para que no se destruyera y pedazos de él cayeran en la Tierra. Pues era enorme. 10 kilómetros de diámetro es algo aterrador. Si eso impactara con nosotros, estaríamos muertos en instantes. El día llegó. Nadie en la población, más que nosotros, sabía lo que pasaba. Era una misión clandestina que nunca le fue avisada a la población. El arma se accionó justo un mes antes de que el asteroide llegara. Los resultados se verían en 2 semanas. Pues la distancia que se previó para el impacto estaba algo lejana. Y la información certera tardaría en llegar. Todo estaba en tensión. Pues en caso de que el arma no funcionara, probablemente estaríamos en problemas graves. Mientras estábamos esperando, durante una de esas tantas madrugadas, Sergio y yo monitoreábamos lo que pasaba con el asteroide.
Salí de la cabina por unos cafés. Y al volver, Sergio tenía unas hojas en mano. Le di su café y él me miró algo serio. Se ríe un poco y me dice: ¿recuerdas que hace casi un año, estábamos aquí hablando de los asteroides? Y me dijiste que si uno impactaba la luna, quizá esta nos caería encima. Le dije que sí. Y me mostró los resultados. El arma funcionó a medias. Había desviado al asteroide. Pero no lo suficiente. Ahora su recorrido marcaba que este impactaría a la luna. No solo eso. Los cálculos no habían sido exactos. El asteroide no era de 10 kilómetros. Era casi 120 kilómetros de diámetro. Su tamaño era muy grande. Demasiado grande. Tanto que podría verse inclusive desde la Tierra. Si eso impactaba a la luna, le causaría un daño terrible. Ya era tarde para intentar algo más. Aún con marchas forzadas, en 5 meses no pudimos hacer que aquel asteroide se desviara lo suficiente. Cada día era monitoreado y cada día se acercaba más. Si me preguntas, hubiera deseado frenar a la Tierra en ese momento. Pero eso era imposible. El día llegó. Desde nuestros satélites nos informaban que el cuerpo extraño podía verse desde su posición. Este iba con dirección a la luna. Aquel día, cerca de las 7:30 de la noche, el asteroide golpeó a la luna. El estruendo no se escuchó, porque en el espacio no se propaga el sonido. Pero estoy seguro que tuvo que ser horroroso. Todas las agencias espaciales y gobiernos de las grandes potencias estaban expectantes a lo que pasaba. Pasaron 2 horas del impacto. Y al parecer todo estaba bien. No sabíamos aún la magnitud del daño. Pero ya habían lanzado 3 exploradores que tardarían 4 días en llegar para poder inspeccionar. Al parecer todo estaría bien. Pero 5 minutos después, desde los satélites nos mandaban alertas. El astronauta a cargo, el señor Peterson, nos mandó lo siguiente: está acercándose. ¿De qué habla? Sergio fue el encargado de hablar con él. La luna está cayendo. Ese fue el último mensaje que nos llegó de él. Pues su satélite salió disparado hacia la luna. Y se estrelló por la enorme masa gravitatoria. Él no mentía. La luna se acercaba. Debido a que estaba anocheciendo. Y que era luna llena. Podía verse perfectamente como la luna se acercaba. Como cuando era niño. Miré a la luna. Pero no con fascinación. Sino con horror. Llamé a mis padres. Para decirles lo que pasaba. Y para despedirme de ellos. Pronto las alertas de tsunamis del mundo se activaron. Las alertas sísmicas se dispararon. El mundo quedó en shock. Cuando muchas cosas comenzaron a flotar debido a que la gravedad entró en rotura por ambos campos magnéticos. La luna se estrelló. Y todo terminó. Fueron 10 segundos. Luego 20. Después 30. Mis ojos se cerraron. Todo había terminado. Y ambos cuerpos celestes yacían varados en el espacio. Sin vida alguna.